el cielo parcialmente nublado. Mañana martes todo indica que va a estar bastante soleado. El miércoles también parcialmente nublado. El jueves lo mismo. Y ya el viernes se nubla con todo y va a estar llegando la lluvia. Así que ahí tenemos un poco de panorama por delante para lo que es el área metropolitana de Buenos Aires para esta semana. Está arrancando la semana también con mucho frío en todos los rincones del país, desde el centro hacia el sur, hacia la Patagonia, porque esta ola polar que nos queda, este último sprint, podríamos decir, del sprint final, como se dice en algunos deportes, podríamos decir que del invierno llegó para varios puntos del territorio nacional y hasta incluso se siente en lugares donde, por ejemplo, la semana pasada estábamos con 20, 21, 22 grados de temperatura. Bueno, esta semana están arrancando con 13 grados, 11 grados. Estoy hablando puntualmente de lugares como el caso de Catamarca, ¿no? San Fernando del Valle de Catamarca, que está arrancando con 13 grados 2 décimas. Incluso, mirá, dentro de las temperaturas más altas del territorio nacional a esta hora de la mañana, arrancamos con Catamarca, después sigue Comodoro Rivadavia en Chubut, 11 grados 6 décimas, Trelew, también en Chubut con 11 grados 1 décima, y después frío en todos los puntos del país. Formosa, que la semana pasada estaba con 18, 19 grados de promedio, Formosa capital, y algunas de sus localidades, como el caso de Las Lomitas, bueno, hoy están arrancando el día con 6 grados 8 décimas, así que ola polar y frío para todo el territorio nacional. En La Rioja, en Chamical, 6 grados 8, también en Salta capital, abrazo grande, mucha gente también que nos escucha desde Salta, 6 grados 7, en la provincia de Río Negro, en Viedma, por poner un ejemplo, 6 grados 5, en Córdoba capital, 6 grados 2, abrazo para la gente también de Córdoba, mucha audiencia en Córdoba y sobre todo también en Córdoba capital, así que abrazo también para la gente que nos escucha desde allí. Bueno, Mendoza capital, 5 grados 8, así todo el territorio nacional. En La Pampa, en Santa Rosa, 4 grados, General Pico 4 grados 1 décima, en Esquel Chubut 4 grados 3. Bueno, así está todo el territorio a lo largo y a lo ancho, y el punto más frío del país a esta hora de la mañana está en nuestra punta norte, en La Quiaca, en Jujuy, con menos 3 grados 1 décima de temperatura. Y después tenemos lugares como el caso de Malargüe, Mendoza, con 5 décimas bajo cero, y en Mar del Plata estamos con 3 décimas bajo cero a esta hora de la mañana. Abrazo grande entonces para todos los que van escuchando de los diferentes puntos del territorio nacional, también a todos los que nos escuchan desde diferentes puntos del globo, distintas partes del mundo, y se enteran, compatriotas, de lo que pasa aquí en la República Argentina a través de la Radio de las Madres. Háganoslo saber también, siempre son lindos recibir esos mensajes desde el viejo continente, de Estados Unidos, mucha gente también que nos escucha desde Brasil, desde México, 11 3200 0530, esa es la línea de oyentes y allí los estaremos leyendo mientras hacemos este buen comienzo. También recuerden que estamos conectados ya por el streaming, Somos Radio AM530, de esa manera ya nos pueden ver también a través de YouTube, a través de Twitch, y estamos conectados por todas las vías porque también nos pueden mandar mensajes a través de YouTube y de Twitch, así que conectados por todos lados. Está Emma ahí ya en los controles del streaming de la 530, está Silvio Soler en la puesta del aire y operación técnica, nuestro maestro de sonidos, Gary Castro también en la producción y coordinación. Ya lo veo a Juancito también ahí tomar posiciones, preparando todo para lo que es el programa de Roberto Caballero en un rato nada más, y nosotros nos metemos con los títulos principales y las principales voces también de este comienzo de semana, lo que va a marcar agenda. Hay de todo, mucho de la economía, pero también se sigue jugando la política en su caja de resonancia en el Congreso de la Nación, que no va a estar mucho más, voy a decirlo distinto, no va a estar mucho menos caliente de lo que fue la semana pasada. Dale, arranquemos. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bien, y el título principal
principal, si tenemos que hacer foco en la política nacional, en la política parlamentaria, todo, a ver, si tuviésemos que poner un título arrancando esta mañana en cuanto a lo que es la política, por supuesto que no perdemos de vista, ¿no? Y también es un momento interesante para no distraerse con todo el show también que se puede dar de internismos en los diferentes espacios políticos, principalmente en el oficialismo, pero también en la oposición, ¿no? También en una oposición que en algunos momentos aglutina voluntades, se alinea, tiene un norte más claro o un horizonte más claro, ¿no? Para no ponerlos en términos de nortes y de sures, pero tiene un horizonte más claro y hay momentos donde uno dice, bueno, estamos desconcertados. ¿Quién representa en todo caso la política o las convicciones que uno puede tener? Y son preguntas que nos estamos haciendo en estos momentos y que en todo caso entendemos, o si le metemos un poco de optimismo, tratamos de entender que a medida que vaya desandando la política, los avances o retrocesos de gestión que está proponiendo este actual oficialismo y demás, será más fácil en todo caso para los sectores de la oposición encontrar quizá bien cuál es la línea, ¿no? de acción, de discurso, de sociedades políticas también hacer, etcétera, etcétera. Pero digo, si tuviésemos que poner un título, bueno, hay una interna tremenda, furiosa, y se rompe todo en términos parlamentarios en La Libertad Avanza. Digo, el fin de semana fue el show de la difusión de los chats. ¿Cómo está el tema de la difusión de los chats y las filtraciones de chats? Todo se resuelve así, aparentemente. Hay un quilombo, se resuelve con filtración de chat de alguien, ¿no? Qué manera también rara en la que se están dando las diferencias políticas, ¿no? Y los rearmados políticos también. Estamos en el barro como nunca. Pero bueno, lo cierto es que se ocupó esta diputada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, de empezar a difundir algunos chats que dan a entender, bueno, quiénes estaban al tanto de las visitas de los diputados libertarios a los genocidas en la cárcel de Seizac, quienes estaban al tanto también de cómo avanzaba, ¿no? De cómo avanzaba también ese repudio en un sentido o en otro. Muchos que hoy salen a hablar llenándose la boca y que aparentemente estaban al tanto y sabían todo lo que estaba pasando con esa visita, con esa comitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de eso, claro, está todo muy sensible en términos parlamentarios, puertas adentro. También hay mucha sensibilidad con el senador de los cuentos infantiles reformulados. ¿Se acuerdan? El senador Poltroni, ¿no? De La Libertad Avanza, que salió la semana pasada a marcar claras sus diferencias con el Ejecutivo Nacional, sobre todo con la mesa chica del presidente de la Nación, Javier Milei. Y a partir de eso, bueno, si arrancamos con un título, como decíamos antes esta semana, probablemente lo que tengamos que decir es que se van a achicar y se van a fraccionar más los bloques libertarios en el Congreso de la Nación. A Poltroni, a esta hora de la mañana, todo indica que lo quieren afuera del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Poltroni, que por otro lado viene representando y quizá es quien está diciendo en términos mediáticos lo que uno puede entender, puede interpretar, piensa la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y piensa también no solo como vicepresidenta de la Nación, sino también como presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Y por otro lado, todo indica que a Arrieta seguro la quieren afuera del bloque de diputados de La Libertad Avanza. A la otra diputada que salió también a su defensa, también, y después parece que hay una serie de diputados más que están ahí dando vuelta de que como se desmarcan o se empiezan a desmarcar puertas adentro de lo que fue la organización de la visita a los represores en la cárcel de Seizac, bueno, todo indica que son 5 los diputados que el oficialismo duro, el oficialismo que está buscando responderle de manera más alineada, si se quiere, al presidente de la Nación, Javier Milei. Bueno, son 5 los diputados que quieren afuera de ese bloque de La Libertad Avanza. Digo, esto lo menciono, lo comento
porque aparte de todo el rum que a veces intenta ser distractorio, porque también nos sigue pasando que los relatos de los jubilados en el día a día es que no llegan a comprar los medicamentos, es que no están llegando a poder comer, que la mayoría de los jubilados están teniendo que trabajar para poder garantizar las cosas básicas, y eso también es parte de la polémica porque está el veto en marcha del presidente de la Nación, Javier Milei, a menos que haya alguna ráfaga o algún acto iluminado que permita que eso no suceda. Bueno, va a avanzar con eso y va a haber que resolver ese tema otra vez en el Congreso de la Nación, ¿no? Digo, después de un veto presidencial, puede aceptarlo o no eso el Congreso de la Nación, y necesitan 2/3, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que son los mismos 2/3 que ya aprobaron ese proyecto de ley, para ver si efectivamente dejan avanzar ese veto del presidente de la Nación y del Ejecutivo Nacional o no. Bueno, eso es parte también de lo que estará en debate, pero digo, al margen de todos esos rum que no nos tienen que distraer de esas cosas, de las tarifas y de cómo ya a 26 del mes seguramente esté difícil, ¿no? Cerrar el mes, pagar las últimas cosas, si ya no estuvo difícil la semana pasada o la anterior. Digo, al margen de eso, que es lo central, después lo otro, lo que sí va a dar es mucho contexto para cómo se dan en todo caso esos debates y esas informaciones que recién mencionábamos. Pero siguiendo en esta línea, y también para ver cómo lo están destacando, ¿no?, los principales diarios porteños de tirada nacional, y también cuáles son las declaraciones que circulan a esta hora. El título principal de Clarín dice eso: el gobierno define cómo será el veto a la ley jubilatoria. Claro, porque ya anunciaron que lo van a hacer, pero en términos administrativos oficiales todavía no está realizado. Después, por otro lado, los títulos de los diarios económicos, ¿no? El Cronista te dice a esta hora de la mañana: la industria pyme sigue en caída y se preocupa por la letra chica del RIGI. Claro, RIGI que a la pyme nacional la deja fuera de combate, que la deja fuera de competencia. Por otro lado, también destaca, ¿no? Siguiendo la información monetaria y la información en términos cambiarios, los dólares financieros pierden en agosto contra el plazo fijo, las letras del Tesoro y la inflación. Las LECAP ofrecieron rendimientos fijos del 3.9% efectivo mensual para junio 2025, y eso hizo aparentemente que se desajusten más cosas. Pero bueno, son datos en todo caso que, digo, al margen de tenerlos más presentes, menos presentes, al margen de sentir que nos condiciona más o menos, la cosa es que no está cerrando, ¿no? Digo, si tuviésemos que poner un concepto así como central, no están cerrando las diferentes estrategias económicas que está intentando o que ya viene instalando, ¿no?, desde diciembre para acá el actual gobierno nacional. Por otro lado, destaca también el Cronista Comercial la posible fractura legislativa en la Libertad Avanza por la visita de los diputados a los represores presos en Ezeiza, ¿no? Después, en el Panorama, destaca la verdadera pelea de Milei con Macri y el rol de Victoria Villarruel. Después, en cuanto a La Opinión, ¿no?, con nota de Rosendo Fraga, dice: los elogios de Trump y Musk a Milei. Bueno, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y el Zoom editorial: la conquista de la confianza inversora y los cambiantes tiempos de la política, ¿no? Bueno, ¿estará la confianza inversora? Son las preguntas que nos venimos haciendo. Hasta acá, como pasó durante el macrismo, viene solamente quedando en buenos títulos. Y después la tapa de página 12 que dice: la gran barata, ¿no? Y destaca que hay que desesperado por agenciarse de dólares y a la vez garantizar buenos negocios para los empresarios amigos, el gobierno tiene preparada la venta de más de 200 terrenos e inmuebles propiedad del Estado. Ya circula un primer listado que incluye bienes de las Fuerzas Armadas, como el campo hípico o el regimiento de patricios, ubicados en lugares estratégicos para el mercado inmobiliario. Esto fue así textual: se rechazó el DNU
por los fondos reservados para la CIDE y automáticamente en paralelo se filtró esta información de que quieren poner a la venta varios inmuebles del Estado Nacional. En un rato lo vamos a detallar en profundidad, pero vamos con la primera entrevista de esta mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y saludamos cuando pasan 18 minutos de las 7 al diputado nacional de Unión por la Patria, vicepresidente también de la Comisión de Inteligencia en el Congreso de la Nación, Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿cómo estás? Buen día, buen comienzo de semana. Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. A ver, si te escuchamos, Leopoldo, estamos buscando recuperarte. Vos me decís, si nos escuchás. Ahora sí. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buen día, buen comienzo de semana. Gracias, muy amable. Leopoldo, ¿me contás un poco cómo estás viendo el debate que viene para adelante en el Congreso, teniendo en cuenta que, bueno, seguramente arranquemos esta semana con la oficialización del veto, ¿no? A esa ley de reforma de los porcentajes jubilatorios que se aprobó la semana pasada finalmente en el Senado, y después, bueno, hay que ver cómo juega en todo caso el Congreso a partir de esa medida administrativa que ya adelantó el presidente Javier Milei. ¿Cómo crees que va a darse el debate en ese sentido? Bueno, al tratarse de la Cámara de Origen va a tener que volver a empezar por diputados, porque allí nació este proyecto que pretende incrementar los saberes jubilatorios, fundamentalmente tratando de que recuperen en parte, porque tampoco podemos ilusionarnos demasiado, pero por lo menos significa un paliativo, lo que perdieron por la devaluación que Milei llevó adelante en el mes de diciembre y que ha hecho que los jubilados desciendan en su capacidad adquisitiva en este primer semestre en alrededor de un 23-24% de sus haberes. Y además establece un régimen hacia adelante mucho más estable que permite aumentos de esos haberes para jubilados y pensionados que estarían mes a mes un poquito por encima de la inflación. Pero bueno, el gobierno de Milei persiste, insiste de manera casi sádica en que sean los jubilados los que lleven el mayor peso del ajuste que se está llevando adelante en la Argentina, y amenaza con el veto. Digo amenaza porque en realidad todavía formalmente el veto no existe. ¿Vos crees que puede haber alguna sorpresa, Leopoldo? ¿Que están jugando en todo caso con los títulos y las tapas de los diarios? No creo que haya una sorpresa. Creo que dentro del gobierno debe haber un bolsón pequeño seguramente, pero un bolsón de gente que le pide sensatez al presidente y que no cometa un error de esa naturaleza. Porque vos sabés que además los jubilados generan una empatía muy fuerte en la sociedad. Sí. No es solamente que esa medida afectaría a 5 o 6 millones de jubilados que se quedarían sin un aumento que no supera los 13.000 pesos en el mes, pero que, bueno, es un paliativo, sino que impacta también a la familia de esos jubilados, que en muchos casos están contribuyendo con salarios que a su vez también están cayendo para sostenerlos. Además empatizan con aquellos que advierten que los jubilados, además de ser castigados con una caída de los saberes, son castigados con una caída también en relación a los medicamentos gratuitos que veía el PAMI, a los descuentos que en ese sentido tenían en algunos otros medicamentos. Y entonces debe haber algún sector del gobierno que le debe estar tratando de aconsejar al presidente que no cometa ese desatino. Pero yo creo que finalmente se va a imponer lo que ellos denominan las voces del mercado, o sea, los grupos económicos concentrados que le dicen, bueno, métele para adelante, este ajuste hay que sostenerlo, y otros que le dicen, bueno, métele para adelante, total, vamos a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, la gente está atemorizada, con la represión vamos a contener la protesta social. Y son muy fuertes las presiones, y la propia convicción del presidente como para alentar
esperanza de que no cometan ese desatino. Leopoldo, sí, hay algo en el orden de que se está midiendo, como les pasa con todos los temas, en todo caso el costo político, ¿no? Porque estaban confiados con que no iban a tener ningún costo a miércoles, jueves de la semana que viene, y hoy pareciera que no, que eso no lo tienen tan claro. Leopoldo, a ver, otro de los temas también, y que está mostrando esas diferencias que vos mencionabas con las jubilaciones en el oficialismo nacional, tiene que ver con el escándalo de la visita a los represores en la cárcel de Seiza. Esta semana fue parte de la novela y de la crónica del fin de semana, lo que puede llegar a darse con la expulsión del bloque de la diputada Arieta, una de las visitantes. También está pasando algo parecido en el Senado de la Nación con el senador Poltroni, que está como expresando, por decirlo de alguna manera, la voz de Victoria Villarruel, uno puede interpretar, pero digo, esas diferencias y esos matices están sobre todos los temas, incluido esta visita, y sobre eso también está lo mismo con lo que son los fondos reservados, ¿no? Y te pregunto sobre esto porque, bueno, con la conformación de la bicameral de inteligencia, ¿cómo va a avanzarse con ese tema? Digo, primero hay que esperar el rechazo en el Senado, pero ¿se puede hacer algo en paralelo con la bicameral? Mira, nosotros tenemos como objetivo, porque además todo esto forma parte de un plan sistemático y articulado, no son piezas sueltas, no es que la visita de Seiza es una cosa, los fondos reservados a la CID es otra, la venta de terrenos militares es otra, la modificación de la ley de seguridad interior para volver a permitir a las Fuerzas Armadas actuar en las calles con patrullaje, control de vehículos, aprehensión infragante, etcétera, es otra. Tiene todo un sentido. Ellos quieren reemplazar el pacto democrático del 83, que funcionó estos 40 años, por un plan de impunidad y represión. Y todas estas piezas encajan en ese plan. La de la visita tenía que ver con la idea de generar impunidad, una impunidad que no solamente fuera para atrás, en el perdón o en el morigeramiento de las penas a los genocidas, sino que fuera una señal hacia adelante, en el sentido de decir a los que van a proponer que se transformen también en represores, bueno, muchachos, hay piedra libre. Miren cómo los que pasaron por esa situación ahora los estamos liberando o les estamos aliviando las penas. Y todo esto también tiene que ver con el tema de los fondos reservados de la CIDE. A ver, en materia de fondos reservados de la CIDE, nosotros vamos a trabajar para que rápidamente en el Senado se ratifique lo resuelto en diputados. Se obtuvo una mayoría extraordinariamente importante. Nunca fue rechazado un decreto de necesidad y urgencia en el Parlamento, en el recinto, y mucho menos con el voto de 156 diputados que representan casi todo el espectro político. Entonces, el primer objetivo nuestro, que se caiga este decreto de necesidad y urgencia. Nosotros no vamos a validar, no vamos a blanquear el uso de esos fondos hasta que el Senado no se pronuncie. Una vez que el Senado se pronuncie y se caiga ese decreto, bueno, ellos dentro de un mes, menos de un mes, en el mes de septiembre tienen que presentar el presupuesto nacional, el gobierno, bueno, que presente el presupuesto nacional, y dentro del presupuesto nacional que solicite las partidas que se necesitan para inteligencia, pero con claridad, dentro de un presupuesto, sin que todo sea fondos reservados, porque acá el problema no es solamente el monto, que es, digamos, un insulto al sufrimiento que se le está imponiendo al pueblo argentino en todos los órdenes. Además del monto, que es desmesurado, porque pasó de 3.000 millones de pesos de fondos reservados, pegó un salto a 100.000. Además del monto, lo grave es que la totalidad se pone bajo el manto de gastos reservados. Y gastos reservados son efectivamente aquellos que uno en inteligencia utiliza como partidas para financiar operaciones de inteligencia en materia de defensa nacional, seguridad interior, etcétera, pero no la totalidad de los fondos reservados. Ni un país en guerra, su servicio de inteligencia tiene la totalidad de los fondos reservados, la totalidad de sus fondos bajo el concepto de reservado.
Porque si vos pagás salarios, compras ascensores, papel higiénico, ¿por qué lo vas a hacer, salvo que estés pensando trampear bajo el concepto de fondos reservados? Claro. Entonces digo, primero, cumplir con la voluntad del Congreso, que se manifestó en la Cámara de Diputados, reitero, como nunca hace ya muchísimo tiempo atrás. Todo el sistema político argentino dijo, esto no va. Bueno, el Senado tiene que ratificar esa realidad. Y después que los fondos los pidan por la vía de la ley de presupuesto en el mes de septiembre y lo discutiremos en el Parlamento. Leopoldo Moros, con quien estamos hablando, diputado nacional de Unión por la Patria. Leopoldo, ¿cómo encaja en en todo este formato que recién mencionabas la pieza de la venta de los terrenos del Estado? ¿De qué manera crees que encaja todo eso? Mira, ahí hay que mirarlo desde dos ángulos diferentes. Uh-huh. Lo que tiene que ver con la venta de terrenos del Estado en general es el afán, primero, del desesperado del gobierno de hacerse de algún dólar, uh-huh, porque ha entrado en un callejón sin salida. Todos sabemos, todo el mundo lo sabe, que el gobierno está forzando por un lado que los argentinos, sobre todo los sectores medios, obviamente que son los que tenían cierta capacidad de ahorro, revienten precisamente esos ahorros en moneda extranjera, a esta altura hasta para comprar alimentos. Y por el otro lado, la escasez de dólares, porque no hay liquidación de la cosecha, sí, porque no hay acceso al crédito internacional. Las inversiones no llegan, Macro se te va del país, exactamente. Ni llegarán en la medida en que Patricia Bullrich siga agitando el cuco de un terrorismo inexistente, porque hasta esas cosas se patean goles en contra. El Fondo Monetario Internacional dice, no, la canilla no está abierta, ponen la expectativa en un país de Medio Oriente, viste que siempre aparece algún jeque árabe que puede salvarte a la Argentina como si te regalaran la plata. Estaban esperando a ver el resultado de la elección de Estados Unidos, a ver si Trump le abre la mano como hizo con Macri para otorgarles un crédito. Uh-huh. Pero lo concreto es que han llevado la economía al borde del precipicio y además se está derrumbando el consumo, la producción y el empleo. En ese marco, bueno, manotean, ya no sabes si las joyas, las joyitas, los juguetes de la abuela. Lo cierto es que en ese camino va esto de liquidar. Esto viene del Estado y en muchos casos, por supuesto, esto abre la posibilidad de grandes negocios inmobiliarios, sobre todo en los centros urbanos, para los amigos del poder. Pero hay un aspecto muy concreto y específico que tiene que ver precisamente con instalaciones militares. Si vos estás convencido de que dejaste de ser un país, como está convencido Milei, y pasaste a ser una factoría significa un territorio que es gobernado de afuera, o por otro territorio o por grupos privados. Uh-huh. La India, antes de ser colonia, fue factoría inglesa, igual que Malvinas. Malvinas, antes de ser colonia, fue factoría. Entonces, ¿vos para qué querés Fuerzas Armadas? Vos, en todo caso, necesitas una Guardia Nacional que reprima hacia el interior de tus fronteras. Claro. Así como si sos factoría, ¿para qué querés universidades públicas, desarrollo científico, tecnológico, etcétera? Uh-huh. Si dejaste de ser un país. Bueno, como pasamos a ser una factoría, en el concepto geopolítico de los que nos gobiernan, bueno, ¿para qué querés Fuerzas Armadas? Si vas a entregar el Atlántico Sur a la OTAN, integrándote como miembro pleno de la OTAN, y el Atlántico Sur a partir de ahora lo van a administrar la OTAN desde la Marina. ¿Para qué vas a tener una Marina de guerra? Tal cual, no necesitas buques tampoco, no necesitas nada, exactamente. Claro, si vos estás dispuesto a que los fusiles de la Fuerza Armada apunten hacia adentro de la frontera contra su propio pueblo y no hacia afuera, ¿para qué querés instalaciones militares? Está perfecto. Un negocio. Y ahí entonces es donde entra la venta de los terrenos que digo, lo aclaramos por las dudas, muchos de esos terrenos propuestos son claramente terrenos que hoy por hoy pertenecen al ejército argentino, ¿no? Digo que eso también vale como información. Leopoldo. No, y además están ubicados en lugares de ultra privilegio, te reitero, para los negocios inmobiliarios. Imagínate, se le deben estar cayendo la baba a los que
avanzan sobre, por ejemplo, la idea de comprarse el terreno del regimiento de Patricio o el de Granaderos. Claro, sí. Son ubicaciones extraordinariamente importantes. Campo hípico, ¿no? Ahí, la cantidad de torres que se pueden hacer con todos los amenities es exclusivo, ¿no? Es un lugar exclusivo para hacerlo ideal. Leopoldo, algo que me quieras adelantar del debate que viene de esta semana en la Cámara de Diputados, ¿dónde, o por lo menos con qué intención está inicial Unión por la Patria con respecto a lo que tenemos por delante? Bueno, primero terminar de esclarecer definitivamente lo sucedido con estas visitas a E6, a Campo de Mayo, que a esta altura me parece que está muy claro, no se trató de visitas humanitarias, visitas religiosas, como al principio quisieron disfrazarlo, sino que, reitero, forma parte de un plan que pretende imponer la impunidad en la Argentina como forma de alentar de manera consecuente un estado de excepción que a través de la Ley de Seguridad Interior genere una especie de estado de sitio permanente en la Argentina. Para ellos es central crear estos instrumentos, y para eso tienen que primero ganar una batalla por el sentido. ¿Por qué? Porque no le pueden pedir a las Fuerzas Armadas que pasen de la noche a la mañana a cumplir un papel represivo si siguen en prisión los que violaron los derechos humanos. Les resultaría muy difícil convencer a los cuadros militares de cumplir ese papel de policía interior o de militarizar la seguridad interior si primero no resuelven ese problema, pero no tanto por una cuestión legal, sino además de la cuestión legal por una cuestión simbólica. Así que bueno, esta semana en la Cámara de Diputados va a continuar las reuniones que se están haciendo en la Comisión de Peticiones, Poder y Reglamento, donde se está debatiendo esto. Seguramente se va a constituir una comisión investigadora y bueno, veremos hasta dónde avanzamos. Porque además no solamente hay que investigar la responsabilidad de los que participaban en lo que a esta altura es a todas luces una conspiración, sino que también hay que ver cuál ha sido la responsabilidad del lado del Ejecutivo, que habilitó, por ejemplo, las visitas irregulares que se hicieron a Ezeiza y a Campo de Mayo. Hasta dónde sabía, exacto, hasta dónde habilitó, hasta dónde no, exacto, pues si no queda muy fácil despegarse, ¿no? Leopoldo, te voy a consultar de vuelta en los próximos días, porque aparte también cuando arranque todo el trabajo de la Bicameral de Inteligencia me interesa tener tu mirada. Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho los minutos, ¿sí? No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Abrazo grande, Leopoldo. Ahí estaba Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria y vicepresidente también ahora de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Escobar es naturaleza, es vida, es descanso, es relax, es río, es experiencia, es historia, cultura y arte, es deporte, es felicidad, es ciencia, es compartir, es cerca. Escobar es todo lo que necesitas. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Eso la universidad. Nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás.
la marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto, se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. 5 grados 2 de temperatura tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que suena es Patricio Rey haciendo La hija del fletero. La hija del fletero, linda e infinita. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Es el título de Página 12, hablábamos de eso con Leopoldo Moró. Tiene que ver esto con la venta de más de 200 terrenos del Estado Nacional que se está buscando justamente dejar, ¿no?, a disposición, por decirlo en términos suaves, de la venta y del mercado, ¿no? Eso es lo que está pasando, tienen que ver justamente con bienes de las Fuerzas Armadas como Campo Hípico o el Regimiento también de Patricios, ubicados en lugares estratégicos para el mercado inmobiliario. De esto hablábamos recién con Leopoldo Moró, lo quería destacar porque es el título principal en esta mañana del diario Página 12, ¿no? Una de las tapas que nos faltaba, que veníamos ahí detallando cuando arrancamos el programa. Después, el otro título también, y que marca parte de la agenda y que tiene que ver con lo que arrancamos desarrollando en este comienzo de semana y también este comienzo de programa, tiene que ver con las pruebas del plan de impunidad. ¿De qué está hablando acá Página 12? Bueno, tiene que ver con los
explosivos hilos de Twitter, ¿no?, de la diputada Lourdes Arieta, que reveló cómo se gestó la visita libertaria a los represores de la que ella formó parte, al publicar los chats del grupo organizador. Las conversaciones confirman además que existe un proyecto para liberar a los genocidas. Bueno, esto también es lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Entre medio de todo eso se mete también el juego del PRO, ¿no? Mauricio Macri, que por un lado genera que los senadores y los legisladores nacionales de su espacio político rechacen lo que haga falta rechazar para darle ciertos avisos, en todo caso, al oficialismo nacional de la Libertad Avanza, el oficialismo nacional que encabeza Javier Milei, y que después, bueno, por ahí sale, ¿no?, y te apoya con alguna intención política, con algún gesto político o mediático, como puede ser en todo caso aplaudir el veto, ¿no? Pero eso tiene más que ver con la generación también de títulos, con también la búsqueda, ¿no?, de cierto impacto mediático, político, puertas adentro de su propio espacio. Pero bueno, está difusa, ¿no? Está difuso sobre todo el rol quizá o la estrategia específica del PRO comandado por Macri en estos tiempos. Pero nos metemos ahora sí con parte de también la imagen que genera todo esto, la recepción que genera también en el conjunto de la sociedad todo esto. Y para profundizar en eso queremos hablar con el analista político y consultor también Roberto Tito Bachman, que está en comunicación telefónica. Vos me decís si me escuchás, Tito, a ver cómo estamos ahí con la conexión. ¿Estás ahí? No, ahí está. Bueno, vamos ahí a intentar reconectarlo y a ver qué nos cuenta de este momento y qué datos tiene también para compartir. Tito Bachman, a ver si nos escucha. Buen día. Hola, buen día. Ahí está, sí, ahí te escuchamos. Roberto, ¿cómo andas, querido? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. Roberto, ¿más del café o del mate hasta ahora? Café, a esta hora café. Mate. ¿Sabés que hubiese apostado que eras un tipo del café para las primeras horas del día, Tito? Mira. Roberto, te pregunto, pero es una cuestión de así, te hacía, ¿no? Te hacía con el café y con las lecturas de los diarios, ahí Exacto. Y agarrándote un poco la cabeza también. Sí. Como te agarra la cabeza cuando uno te pregunta ahí en persona cómo estás viendo algún tema puntual. Roberto, te pregunto, a ver, tú dices que pone un título a este comienzo de semana en cuanto a lo que puede llegar a tener cierto impacto o cierta relevancia en la opinión pública con respecto al gobierno nacional. ¿Qué sería, Tito? ¿Qué decís? Mira, va a ser una semana donde van al menos la Libertad Avanza, el equipo de Milei va a tratar de recuperar el centro de la escena, va a tratar de hacer un poco de política. Se da cuenta de que no tiene los suficientes cuadros con la suficiente formación como para enfrentar el tema legislativo, que es muy importante. Ellos creían que iban a poder gobernar por DNU y alguna vez hasta hablaron de plebiscito. No llegaron a leer bien la Constitución, ¿no? Los plebiscitos en Argentina no son vinculantes. Fueron 2 semanas terribles por muchos factores. Y bueno, y decir que el afer Alberto Fernández les dio una ayuda importante 2 semanas atrás. Después se fue diluyendo un poco, obviamente. Pero bueno, vuelve a escena Guillermo Francos, aparentemente, para empezar a hablar con gobernadores. Ayer se hablaba, bueno, esto sale en un diario ayer, de intendentes del Gran Buenos Aires. Esto habría que confirmarlo, a ver si es cierto. Pero bueno, empiezan a utilizar el criterio de empezar a mover un poco la billetera. Ahora, en este contexto donde el golpe a los jubilados, si el veto se produce, ¿no? Porque hasta ahora lo declamó, todavía no tiene tiempo para hacerlo,
va a pegar un golpe muy fuerte en la sociedad, no tengas la menor duda. Ajustar por los más débiles nunca dio buenos resultados. Preguntarle a Menem, bueno, a Menem ya no le puede preguntar nada, pero a Cavallo, y preguntarle también a alguien que estuvo en el gobierno de la Rúa. No es por el lado que hay que ajustar, no es por el lado que hay que ajustar. Y el ajuste solo no sirve, ¿no? ¿Sabes qué? Eso que decías, Roberto, recién, me parece que es la clave, que de hecho lo hablábamos hace unos minutos con el diputado nacional Leopoldo Moroc, y yo le preguntaba para tener su mirada sobre este tema, porque claro, es el amague, ¿no? Es el, bueno, vamos a vetarlo, pero todavía no lo oficializaron. Entonces me parece que también lo que se está midiendo es si hasta dónde, ¿no? Hasta dónde da. Hasta dónde da, me parece que además lo sacan del Congreso, o sea, por eso digo, va a empezar a trabajar nuevamente Guillermo Francos, que se ha convertido en una especie de un eje político de este gobierno, porque no hay otro en la Cámara de Diputados. Menem Jr. es un recién llegado a la política, y bueno, y el problema en senadores es que explotó la interna con Villarruel. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, de hecho, estamos arrancando la semana con 5 diputados que quieren expulsar y con un senador que quieren expulsar, que es el senador Poltroni, que está haciendo de vocero de Villarruel en ese recinto, ¿no? Así es. Y si expulsan 5 diputados, te imaginarás, su poder se va achicando cada vez más. Van a ir a jugar con Villarruel, evidentemente, y va a generar una interna en el gobierno, que es el segundo elemento más importante a tener en cuenta. Otro elemento que también hay que empezar a ver, y con cuidado, no esta semana, sino de aquí en adelante, se llama Mauricio Macri. A ver. Macri empezó a operar, pero Macri empezó a operar no por una decisión solamente política de análisis de la realidad y de estar en contra este gobierno, sino porque se dio cuenta, porque las encuestas lo dejan al descubierto, que está perdiendo no popularidad Macri personalmente, sino el PRO está perdiendo adeptos. Si vos preguntás por simpatías partidarias, hasta hace 15 días atrás, que es la última encuesta que tengo, tenía muchos más, no tanto, pero le había sacado 5 o 6 puntos de diferencia La Libertad Avanza, la marca La Libertad Avanza, a la marca PRO. Esto empieza a mostrarle a Macri el problema que tiene. Se metió en un gobierno, apoyó un gobierno, le dio todo, no solamente no es que, yo no diría con certeza que por él ganó el balotaje, lo ganaba igual. Como estaban las cosas, era muy difícil para Massa remontar ese balotaje por el voto antiperonista fuerte que se había estructurado en la gente, pero lo ayudó a ganar por casi 11 puntos. Claro, sí. Le dio el empujoncito que hacía falta, para quedar con algo también, que me parece que también fue adelantarse un poco en la jugada, ¿no, Tito? Me parece que Macri sabía o ya había visto cómo venía barajada la mano, y me parece que en ese sentido lo que dijo fue, bueno, le doy yo el sprint final por lo menos para quedar con algo de poder y posicionado en algo para adelante, ¿no? Y no le cumplió nada. y no le cumplió nada. Y tomó, incluso, si había alguno que estaba, digamos, distanciado de Macri hace bastante tiempo, era Toto Caputo. Claro. Y lo puso como ministro de Economía. Demostró además que ni tenía equipo, no tenía nada, se lo trajo, hoy lo llama maestro, etcétera, profesor emérito, lo que quieras, a Sturzenegger, y Sturzenegger, ese mamotreto que presentó
de la famosa ley de bases, que terminó siendo una carpetita de pocas páginas, se lo había preparado a Patricia Bullrich. Entonces acá pasaron cosas muy extrañas y un Milei que no está haciendo lo que prometió, pero que generó una gran estructura de esperanza en la gente, en un grupo de la sociedad, en un segmento de la sociedad que quería otra Argentina y que estaba cansada quizás del peronismo, que se había enojado mucho con el último tramo del peronismo, que no es solamente Alberto Fernández, es todo lo que implicó, pues esto hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? Que son los golpeados, con todo lo que implicó, porque Massa también fue parte de ese gobierno. Es más, Massa prácticamente el último año, desde que asumió como ministro de Economía, era el que tomaba las decisiones más importantes para el país. Roberto, te pregunto, Tito, y sigamos charlando, pero te pregunto por último, antes de saludarte, ¿dónde crees que está la principal preocupación? Digo, cuando salís a hacer relevos, ¿dónde está la principal preocupación hoy del ciudadano? O lo que vos observás con respecto a eso, y después, ¿hasta dónde aguanta esa esperanza? ¿No? Son como los dos títulos que me gustaría quedarme, porque digo, es verdad que generó cierta ilusión, cierta esperanza. Yo veo gente también aferrándose a los títulos que genera este gobierno, porque fue tan grande la decepción con el Frente de Todos, el enojo que le quedó después de la pandemia, un poco por el gobierno del Frente de Todos, pero también un poco por la pandemia y por el contexto general económico. Sí. Exacto, que trata de agarrarse, trata de creer que Milei es algo distinto, ¿no? Por lo menos con tal de ilusionarse con algo, de mantener alguna esperanza, pero digo, ¿hasta dónde llega eso? Primero, la sociedad se polarizó muchísimo, entonces vos vas a tener, al mirar la sociedad, entre un 40 y un 45, un 44, un 45% que apoya a este gobierno a ultranza, y enfrente vas a tener prácticamente otro 40, 45 que nunca lo aceptó ni lo va a aceptar. Claro. Y esto no está cambiando. No hay lugar para los tibios, hay mucha gente con tibieza, y esa gente con tibieza, cuando tiene que expresar la tibieza, todavía lo mira a Milei con cierta esperanza, con cierta esperanza. La principal preocupación de los argentinos hoy dejó de ser la inflación. Este hecho de que haya dejado de ser la inflación es, por un lado, un éxito para este gobierno, digamos, que asumió con una inflación muy alta. Cuidado, porque no hay que olvidarse que el peor mes de la inflación fue diciembre, y diciembre no se lo podés meter al gobierno, ni a Massa ni a Fernández, digamos. Diciembre le corresponde todo a Milei, pero de todos modos hoy la gente ya no se preocupa tanto por la inflación. Esto para ellos sí lo toman como un éxito, pero cuidado que también es un desafío. Cualquier tormenta hace que un barco que esté medio averiado se pueda ir a pique, ¿no es cierto? Y esto es el temor que tiene este gobierno. Fíjate el escándalo que hizo con el tema de los jubilados, que tampoco representa lo que Macri dijo, lo que Milei dijo en la Bolsa de Comercio. Ahora bien, aquí en esta preocupación que ha caído, empiezan a surgir otras preocupaciones que son realmente importantes y hay que tenerlas en cuenta. En primer lugar, porque esto va cambiando mes tras mes un poquito el lugar que ocupan, pero están muy parejas las que te voy a decir. Sueldos e ingresos que no alcanzan, sueldos bajos. Pero no, mi sueldo es bajo porque no tengo un buen trabajo. No, lo que gano no me alcanza. Exacto. Lo que gana no me alcanza. La desocupación, la falta de trabajo, empieza a ser otra preocupación. Y en las periferias de las grandes ciudades empezó a crecer notablemente la inseguridad y la pobreza. Tito, sigámosla, hago una pausa ahí y sigámoslo desde ese punto la próxima, pero como siempre te agradezco estos minutos y es un placer hablar con vos, te mando un abrazo grande, ¿sí?
un abrazo para ustedes. Abrazo grande. Ahí estaba Roberto Tito Bachmann, consultor político y analista también. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.